Los proyectos de desarrollo inmobiliario no toman meses, toman años. Por tanto, la utilidad o margen sobre el costo resulta a veces un indicador insuficiente para analizar la habilidad financiera de un proyecto. La decisión de hacer un negocio inmobiliario debe ser en base a la rentabilidad. Por ejemplo, utilizar indicadores como la tasa interna de retorno. Esta no es una tarea fácil, ya que un desarrollo inmobiliario requiere la integración de varias disciplinas. Por ejemplo, la parte arquitectónica, la ingeniería en todas sus disciplinas, en términos de la estructura, la parte hidráulica, la cimentación, las redes eléctricas, etc. La gerencia de proyectos en la planeación, ejecución y control de costos, la parte financiera, que es la que mide los ingresos, bien sean las ventas o las rentas si es un proyecto en el que las unidades se van a alquilar. Así que la rentabilidad de un proyecto de desarrollo inmobiliario se analiza a partir de los flujos de caja del proyecto. Los flujos negativos son los dineros que salen de la cuenta bancaria del proyecto y los positivos es cuando el dinero entra, bien sea por las ventas o por las rentas. Todos estos flujos se deben llevar a valor presente para determinar la rentabilidad y así determinar si vale la pena o no invertir en un proyecto inmobiliario. Un cambio en una de las variables del proyecto tiene un impacto en la rentabilidad del negocio. Los desarrolladores inmobiliarios deben empezar a pensar en la rentabilidad y no en la utilidad o margen, y esto requiere un cambio de paradigma. Y este análisis no se hace con una hoja de cálculo de Excel sencilla, pues es un análisis multidimensional en donde todas estas variables del proyecto se desarrollan teniendo en cuenta la variable tiempo. Hoy tengo el placer de tener como invitado a Gustavo Márquez, un colega a quien conozco hace más de 20 años. Gustavo es un ingeniero civil a quien le apasionan los análisis financieros y de rentabilidad. Es un ingeniero civil colombiano quien tiene una maestría en gerencia de proyectos y estudios complementarios en modelación y análisis financieros. Gustavo tiene una pasión como pocos, la verdad, por el estudio de la estructuración y control de proyectos inmobiliarios. Él ha venido trabajando con constructores en Latinoamérica, grandes y medianos, desde hace más de 15 años. Y desde el 2012 desarrolló un concepto o un programa que inicialmente era en Excel, que permitía modelar automáticamente los flujos de caja de un proyecto de desarrollo inmobiliario, donde interactuaban las ventas, los ingresos, los costos en el tiempo. Y en el 2015, Gustavo conformó un equipo de trabajo con quienes ahora son sus socios y desarrollaron una plataforma online llamada Ingemax MAFP. Esta plataforma es el primer modelo de análisis y control financiero en Latinoamérica que funciona en un ambiente web y está totalmente enfocado al desarrollo de proyectos inmobiliarios. Bienes Raíces es la serie número 1 en español para inversionistas inmobiliarios en Inglaterra. Semana tras semana, aquí compartimos los secretos y las estrategias más rentables del mercado de propiedades desde la perspectiva de un extranjero. Mi nombre es Leo Suárez. Hola Gustavo, bienvenido a nuestro programa. Hola Leo, es un gusto estar aquí en tu programa y sobre todo pues para poder contarle a tu audiencia sobre este cambio de paradigma, porque los constructores de vieja data piensan principalmente en la utilidad y nuestra misión en nuestra compañía es cambiar esa forma anticuada de pensar. Porque obviamente hace 20 años hacer este análisis multidimensional era muy difícil porque no teníamos la tecnología que hoy tenemos y que es muy fácil de implementar, que se integra con los procesos de las organizaciones. Y todo esto al final les reduce el tiempo a los constructores para la toma de decisión y así poder evaluar si el proyecto es viable o no y sobre todo les permite enfocarse en cómo mejorar sus proyectos para hacerlos más rentables, para generar más valor. Eso que tú ofreces es único, Gustavo. Te lo digo porque conozco cómo se analizan proyectos o la rentabilidad financiera de proyectos inmobiliarios en Inglaterra y lo que tú ofreces es verdaderamente muy robusto, es muy versátil y te cuento que es extremadamente útil. Para que la audiencia se ubique, desde que yo conozco a Gustavo en la universidad, siempre ha sido un programador empedernido. Me acuerdo en la época de la universidad, ya Gustavo tenía unas hojas de cálculo extremadamente impresionantes. Gustavo, ¿por qué no nos cuentas cómo esa mezcla de los números y el análisis financieros enfocados en el desarrollo inmobiliario te llevó a crear esta herramienta tan impresionante que es el Ingemax MAFP? Bueno, sí, Leo, como casi todos los emprendimientos, esto inicialmente fue una serie de iniciativas individuales y luego felizmente el encuentro de varias personas que conforman un equipo de trabajo. Entonces,
Más o menos en el 2010 yo inicié con modelación financiera de proyectos inmobiliarios, aprendiendo en mi empleo que tenía en ese momento. Y pues a mí siempre me pareció que la modelación financiera se hacía haciendo muchísima, lo que llamamos coloquialmente en nuestro país, carpintería en Excel. Miles y miles de fórmulas en planillas de Excel buscando simular ingresos y egresos para construir flujo de caja. Y esos modelos de Excel, esos modelos hechos tan manualmente, pues son hechos por una persona que después, cuando se los entregan a otra persona para revisión o para seguimiento del mismo flujo, son muy difíciles de entender. Y lo primero que tiene que hacer esa otra persona que hereda el flujo hecho por el primero, pues es hacer un análisis forense de qué quería decir el anterior modelador en cada fórmula. Y eso, pues a mí siempre me ha dado realmente mucha pereza esa clase de trabajo de revisar y de perder tanto tiempo frente a una pantalla para entender lo que otro quiso decir así. Porque a la larga ese trabajo no aporta un análisis adicional sobre el problema y se convierte en una tarea muy desgastante y sobre todo con muchas posibilidades de cometer errores. No, imagínate el nerviosismo que puede causar tener una hoja de Excel tan compleja y uno no sabe en realidad qué hay debajo del capó. Así es, tal cual, tal cual. Bueno, pero hasta ahí yo todo lo que hacía era eso, ¿cierto? Y en el 2012 un amigo mío que trabajaba en otra constructora, era el gerente de planeación, pues me preguntó y básicamente me retó a que yo le hiciera un trabajo extra para mí. Y era saber si yo era capaz de hacer un modelo que calculara automáticamente esos flujos de ingresos y egresos. Y yo le dije que sí, pero la verdad no tenía ni idea de lo que eso significaba, porque el reto era pensar en fórmulas, en matrices, e incluso después complementarlo con macros que tuvieran previstos cientos de comportamientos para que esas fórmulas pudieran distribuir esos costos en los momentos adecuados y los ingresos además, de acuerdo con las diferentes posibilidades del negocio. Y así nació en el 2012 esa primera versión de MAFP, que significaba Modelo de Análisis y Control Financiero de Proyectos Inmobiliarios. Me gustaría mucho que compartieras con nosotros por qué los desarrolladores inmobiliarios deben enfocarse en la rentabilidad y no en la utilidad o margen. ¿Cómo debemos hacer para cambiar ese paradigma y por qué debemos cambiar ese paradigma? Sí, Leo. Pues mira, hoy en día, en donde ya tenemos pues varios clientes, principalmente en Colombia, pero en varios países de América Latina también. Hemos trabajado con cientos de modeladores financieros en estos países y siempre la conclusión llega a la misma respuesta. La utilidad debería ser la consecuencia de un negocio bien equilibrado y bien estructurado en el tiempo. Y esto significa que para hacer un buen negocio, y sobre todo esta clase de negocios, los negocios inmobiliarios, pues el que lo está modelando debería saber cuál es el volumen de capital que tiene que invertir, el negocio cuándo va a devolver ese capital y cómo se puede optimizar ese capital disminuyendo el aporte mediante apalancamiento externo y buscando sobre todo apalancamiento barato que genere un costo menor. Esa es la clave del proyecto. Entonces, muchos desarrolladores inmobiliarios, muchos constructores inician un negocio de esta clase, que en general son negocios grandes, y lo inician únicamente basándose en un estado de resultados estático, en poner las ventas, cuáles son los ingresos totales y luego cuáles son los costos totales, hacer la resta y calcular esa utilidad bruta. Pero eso, asumiendo como si el proyecto ya estuviera construido en este momento, sin tener en cuenta el desarrollo en el tiempo, me imagino. Exactamente, como si el proyecto se hiciera pues de un día para otro, ¿cierto? Y eso no les da una idea de cuánto capital van a invertir, de cuándo pueden recuperar su capital, de cuál va a ser su nivel de endeudamiento, de si sí van a poder endeudarse a ese nivel, de qué entidades son las que les van a dar ese capitales, con qué entidades se van a endeudar. Y resulta que, pues de esa manera, la mejor medida de la generación de valor, que es fácil de analizar, fácil de entender, pues es el parámetro mínimo que es la tasa interna de retorno, que mucha gente y muchos analistas financieros pues la verifican con otros parámetros porque la tasa interna de retorno en sí misma puede tener algunos problemas que son bien conocidos en el análisis financiero, pero es un indicador fácil de entender y fácil de calcular si el flujo lo permite. Pues, bueno, eso tiene ahí una cantidad de aristas técnicas, pero en general la tasa interna de retorno me permite comparar
un negocio con otros negocios, así todos los negocios tengan flujos diferentes. O sea, me permite saber cuál de esos es mejor y cuál es la opción que no debería tomar. Cuando yo inicio con un grupo de estructuradores una capacitación básica, yo siempre les pregunto, mira, si yo te pido que inviertas $1,000 en mi negocio y te digo que voy a devolverte 2,000, ¿esa información es suficiente para darme $1,000 y esperar a ganar dinero? Entonces la gente se queda pensando, unos dicen sí, otros dicen no. Yo les digo, la respuesta es depende. Y es que depende de varias cosas, como el conocimiento tuyo sobre mi negocio, mi conocimiento sobre ese negocio, lo que tú sabes además que yo sé. Si el negocio es legal, si es ilegal, si es técnicamente viable. Y cuando solucionas todo esto, la decisión ahora depende del tiempo del negocio. La pregunta que me harías es, ¿y cuándo te voy a devolver los $2,000? Entonces, si es muy rápido, si yo te digo, mira, yo te devuelvo $2,000 dentro de 2 días, inmediatamente tú sospechas del negocio. Lo que sientes es que hay un riesgo. En general, la gente percibe un riesgo si es muy rápido, porque eso puede significar es que el negocio está siendo demasiado rentable. Lo que estás sintiendo tú cuando sospechas de mi negocio rápido es que mi negocio es demasiado rentable. Que sea ilegal o que sea una estafa. Exactamente. Podría ser una estafa. En cambio, si yo te digo, me voy a demorar en devolverte tu dinero 1 año, pues sientes que no vale la pena. Que esperar una utilidad tan baja en tanto tiempo, pues que ese negocio no te está generando un valor como esperarías. Entonces lo que estás sintiendo es que la rentabilidad es demasiado baja y que podrías hacer un mejor negocio. Todo eso lo dice la tasa interna de retorno, porque en ambos casos la utilidad es la misma. En ambos casos te ganas $1,000. En el primer caso en 2 días, en el segundo caso en 1 año. Y eso justamente se mide con la tasa interna de retorno. Me gustó muchísimo ese ejemplo y precisamente esa es la razón por la cual nosotros insistimos tanto que el corazón de todo negocio es la tasa interna de retorno. Nuestros proyectos inmobiliarios que desarrollamos aquí en Inglaterra los medimos bajo ese indicador. Y pues, casualmente estamos haciendo un piloto en este momento con tu plataforma porque creemos que es muy robusta y ofrece muchísimo y no solo funciona para Latinoamérica. Después les contaremos lo que estamos haciendo acá. Gustavo, a mí me encantaría que tú eres muy modesto. Viendo tu lista de clientes es verdaderamente impresionante. Obviamente muchas personas de nuestra audiencia no están en Colombia o en México o en Perú, donde tú tienes tus clientes, pero tú tienes como clientes a los grandes promotores de proyectos en la región. Así que si me pongo a repetir esos nombres, de pronto no les diré mucho, pero ¿por qué no nos cuentas cuántos clientes tienes actualmente y en dónde están desarrollando proyectos ellos? Sí, pues mira, nuestro negocio nace con dedicación completa de mis socios y mía desde 2016 y desde 2017 nuestro producto se pudo considerar como un software estabilizado. Entonces, nuestra operación pues está centrada en Colombia, que fue donde nacimos, y desde aquí estamos atendiendo clientes en otros países en América Latina. Actualmente tenemos 48 clientes en Colombia, Perú, Ecuador, México e incluso en España. Allá tenemos un cliente nuevo. La mayoría de nuestros clientes están en Colombia. Lo más interesante realmente de este trabajo es que cada uno de ellos nos ha enseñado algo y todos los días nos enseña algo. Cada uno tiene nuevos desafíos, nuevos retos, nuevas preguntas, nuevas solicitudes cada día que van enriqueciendo nuestro software y nuestro servicio. Eso nos ha enriquecido intelectualmente muchísimo y así estamos logrando un programa, un software que además transmite un conocimiento colectivo y lo oficializa como buenas prácticas del negocio. Maravilloso que tú ya hayas salido de Colombia, porque el negocio inmobiliario, a pesar de que es parecido en todos los lados, estamos hablando de ladrillos y concretos, tiene sus particularidades en cada región y que tú hayas podido estandarizar eso me parece fenomenal. Sí, es realmente un reto porque cada uno de los constructores y cada desarrollador y cada modelador plantea el negocio en unos términos que son sutilmente diferentes y entre países cambia mucho la forma como se inicia el proyecto y cómo se apalanca el proyecto. Y sin embargo hemos podido sintetizarlo en herramientas que se activan, se desactivan de acuerdo al país y de hecho estamos empezando también a mostrar casos entre países que ya otros países comienzan a considerar dentro de sus propios proyectos. Es realmente muy interesante y apasionante. ¿Qué tipo y tamaño de proyecto en dólares hacen tus clientes?
Son muy heterogéneos, Leo. Tenemos clientes que manejan 2, 3, 4 proyectos y que venden entre 6, 8, 10 millones de dólares en ventas anuales. Y también tenemos clientes que desarrollan 20, 30 proyectos que venden 100, 150 millones de dólares al año. Qué interesante. Estás en todo el abanico del desarrollo inmobiliario. ¿Cuántos millones de dólares en construcción se administran hoy usando Ingemax MAFP? Podemos decir sin temor a equivocarnos que nuestros clientes están generando nuevos negocios y controlando negocios que venden más de 600 millones de dólares al año. Pero lo más importante de esto es que están estructurando negocios cada vez más grandes, más sofisticados y más complejos, con participaciones de fondos privados, mejorando la rentabilidad para todos los actores, múltiples tipos de créditos, minimizando capital propio, maximizando esa rentabilidad para los socios, en negocios de muy largo plazo, que hemos visto casos que ya han superado los 15 o 20 años de horizonte total. Y esto se ha facilitado muchísimo por el uso de este servicio. Gustavo, cuéntame por favor, ¿cómo hace un desarrollador de proyectos inmobiliarios en Latinoamérica hoy el cálculo del nivel de patrimonio o equity y el plazo de retorno de un proyecto, para entrar en materia? El desarrollador siempre debería hacer un modelo financiero, ¿cierto? Lo debe hacer con sus propias manos. Si no tiene un servicio como este, si no tiene un software para esto, pues hacerlo en Excel. Finalmente no nos estamos inventando la rueda, pues, sino sencillamente estamos dando un servicio sobre algo, sobre una técnica que muchos desarrolladores ya vienen utilizando. Entonces, tiene que hacer un modelo financiero. Si no hace ese modelo financiero, está andando a ciegas y no puede más que intuir cuánto tiene que invertir, y eso le puede traer problemas. Cuando construye su modelo financiero, el desarrollador debe partir de una cascada de recursos para fondear la caja, para darle recursos a la caja. Esta cascada podría tener más componentes, pero nosotros hemos identificado básicamente 3. Se pueden llevar a 3 componentes que los voy a mencionar en el orden en que se deberían buscar, que son los recursos de los compradores, anticipar lo más posible el uso de los recursos de los compradores, luego los recursos de apalancamientos o créditos, y luego sí los recursos propios o los capitales privados. Ese es el orden de recursos de los más baratos a los más caros para el proyecto. Siempre se debe tener claro que los recursos propios son los más caros de todos, son los que se deben minimizar. Ese concepto es muy importante. En general, todos los analistas financieros lo saben en profundidad, pero es bastante contraintuitivo, porque incluso algunas empresas grandes tienden a sentir que sus recursos están ahí en exceso, que tienen un excedente de caja y que utilizar sus propios recursos pues le bajan los costos financieros. Y aunque sí bajan los costos financieros en P&G, no es verdad que sean unos recursos más baratos, básicamente porque sus propios recursos podrían ser invertidos en varias opciones simultáneamente, generando mayor rentabilidad que lo que cuestan los créditos. Entonces, por eso se debe considerar que los recursos propios son los más caros de todos. Ahora, aunque ese es el orden de los recursos de menor a mayor costo, primero los recursos de los compradores, luego los recursos de los créditos y luego los recursos propios o los capitales privados, realmente rara vez se pueden conseguir en ese orden. Los recursos de los compradores en general solo se pueden utilizar cuando se hayan hecho las ventas y se hayan liberado esos recursos a través de los mecanismos que tiene cada país para disminuir el riesgo de los compradores. En Colombia hay fideicomisos o fiducias. En México primero se construye y luego se vende. En Perú el banco toma el control total del proyecto y te exige un nivel de inversión mínimo, etcétera. Entonces no se pueden usar para las primeras fases del proyecto. Entonces al principio no tengo recursos de compradores, pero sí tengo un volumen grande de egresos, un volumen creciente mes a mes. Pues tengo que diseñar, tengo que vender, tengo que mantener nóminas, tengo que hacer que la empresa esté viva, que la empresa esté abierta. Entonces ahí intento con desembolsos de créditos. Pero más allá de créditos de tesorería o créditos comerciales, que tienen unas condiciones altas de tasa, que son bien costosos, y cuotas fijas que hay que honrar mensualmente, pues es difícil apalancar un proyecto en sus primeras fases. Entonces ahí entran los mecanismos de créditos de apoyo a la construcción, créditos constructor, créditos puente constructor, etcétera. Eso, el nombre cambia de acuerdo con el país y cambian un poquito las formas como se calculan. Pero en general todo se desembolsa a partir del inicio de la construcción. Entonces, en ese momento yo ya debería ser capaz, aunque no siempre se logra, de no tener que invertir más recursos propios. En el momento en que inicio a construir, ahí ya tengo los recursos de los compradores y tengo apoyos de los bancos. Sin embargo, a veces sencillamente no se puede.
¿Cómo se calcula el equity? Ahora sí, para responderte tu pregunta. Por diferencia de caja. Ingresos menos los costos del mes, más el saldo que tenía en la caja del mes anterior. En toda esa fase previa, antes de iniciar la fase de construcción, pues tengo que cubrir los costos sin más ingresos. Y esos desembolsos, que son los que efectivamente están en riesgo, pues si no logro comenzar a construir porque no vendí o porque cambiaron las condiciones del mercado o lo que sea, pues ese capital en gran medida se va a perder. Y ese es el cálculo del equity. Esto generalmente se da a lo largo de por lo menos 6 meses, este tipo de inversiones. Pero en la mayoría de los casos puede ser de 18 a 24 meses y en proyectos más grandes en donde hay que habilitar la tierra con mecanismos más sofisticados que tiene cada región, pues esto puede llegar a varios años de inversión. Gustavo, gracias por esa explicación tan compleja. No te quise interrumpir porque la verdad me pareció que fue muy bien elaborada, pero me asaltaron un par de preguntas cuando estabas comentándonos cómo se calculan el patrimonio. Cuando tú hablas de créditos y cuando tú comparas diferentes países en Latinoamérica, ¿qué tasas de crédito normalmente o a qué tasas de crédito normalmente acceden los desarrolladores inmobiliarios en la región? Bueno, en general aquí se habla de inflación más unos puntos. Entonces hablamos de una tasa base más un spread. Nuestras inflaciones que están alrededor del 4 o 5%, ahora México está un poco más alto, pues ya le ponen una tasa de partida bien importante y el spread pues depende del nivel de riesgo de quien está solicitando el crédito. Entonces ese spread varía de 4,5 puntos para una compañía bien grande, bien sólida, que tiene una operación pues ya comprobada a lo largo de varias décadas, hasta 5,5, 6,5% por encima de inflación. Eso nos está dando unas tasas, si las indexas, unas tasas del 9,5 al 12,5 y sobre los saldos que estén abiertos en ese momento. Y la tasa además en muchos casos es indexada, o sea, fíjate que tu saldo va creciendo solamente por el hecho de que el costo de vida va creciendo. Es decir, así el banco no te desembolsara más, tú ya le debes más capital. Entonces tus intereses también crecen. Qué difícil es hacer negocios en Latinoamérica cuando los comparamos con este lado del Atlántico a veces, la verdad. Sí. Pero bueno, esas son las condiciones del juego y si no, nadie podría construir. Tristemente, así funcionan las cosas en Latinoamérica. Así es, y se lo escuché yo a otro invitado tuyo que decía que él tenía mucha experiencia que se podía comprobar en desarrollo de proyectos, pero que como su empresa era nueva, no le iban a prestar ni siquiera con este mecanismo, que es el mecanismo más barato. O sea, los otros mecanismos que existen, todos son más costosos de lo que te estoy diciendo. Entonces, un constructor nuevo la tiene bien difícil para apalancarse con bancos. O su equity sube o tiene que conseguir socios. Y ahí se hace más importante hacer esta clase de análisis porque podría quedarse seca su caja y pues no tiene más remedio que salir a vender el proyecto, participar a otras personas del proyecto más adelante en otras condiciones. Quiero contarle a la audiencia que nosotros precisamente hemos estado haciendo un piloto para usar Ingemax en nuestros proyectos inmobiliarios aquí en Inglaterra, el cual, como les mencioné, me parece fascinante. Gustavo, si alguien quisiera hacer una prueba piloto y ver todas las bondades de tu plataforma, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, nos pueden contactar directamente en el correo electrónico info@herpro.co. Herpro es nuestra compañía, Herpro es la compañía dueña del software. Se escribe como gerencia de proyectos, Herpro. Nos pueden escribir ese email o visitar nuestra página web y con el formulario de contacto que hay ahí, nuestra página web es ingemax.co, ingemax.co. Gracias. Igualmente vamos a dejar todos tus datos en la transcripción de este episodio, la cual está disponible en la página www.bienes.co.uk o en cualquiera de las plataformas donde ustedes lo escuchen, bien sea en iTunes, en Spotify, en YouTube, TuneIn, etc. Gustavo, ¿algo adicional que quisieras compartir con nuestra audiencia y que no te haya preguntado? Sí, Leo. Me gustaría agregar que en los diferentes países de América Latina esas tasas de intermediación, como ya lo vimos, son enormes, ¿cierto? Y que esos créditos de apoyo a la construcción, que pueden ser los más baratos, pues dependen en gran medida, como ya lo vimos, de esa valoración de riesgo de la empresa que los solicita. Pero además que están limitados a cubrir los costos de construcción, que son más o menos el 60-65% de los costos totales. Es decir, que el resto de los costos, que además son todos los costos iniciales del proyecto, se tienen que cubrir con capital propio. Y es bien difícil recuperar ese capital antes de terminar el negocio por completo. Gustavo, gracias por compartir tu conocimiento, por ser tan abierto y contarnos cuáles son las variables que se deben considerar para desarrollar un proyecto inmobiliario.
cómo calcular el equity que debe contribuir el desarrollador, que me parece valiosísimo. Espero que nuestra audiencia vea las bondades de tu software, porque estoy convencido que lo que tú estás haciendo es llevar a los desarrolladores en la dirección correcta. Muchas gracias por acompañarnos hoy. De verdad que eres muy amable. Leo, gracias por la invitación, de verdad. Este es un ejercicio que deberían hacer todos los inversionistas en general y particularmente los desarrolladores inmobiliarios. Deben hacerlo, deben mantenerlo dentro de sus prácticas, así sea con sus propias herramientas, desarrollando sus propios modelos, como la mayoría de los constructores. Entonces, la invitación es a que sigan estudiando ese tema, que es el que les va a generar mucho valor en el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Y a todos ustedes les deseamos un feliz día donde sea que se encuentren. Hasta luego, y por favor, si encuentran valiosos esos episodios, no olviden escribirnos un comentario donde sea que encuentren la aplicación, los cuales valoramos muchísimo. Hasta luego.